Bueno, pues si les parece, dado que yo son las 5, habíamos fijado la hora de inicio de la conferencia de la mesa redonda a las 5, con estos 5 minutos de cortesía para que la gente efectivamente se fuera conectando. Si quieren podemos comenzar esta mesa redonda que ha organizado el Inserso con motivo del día 1 de octubre, que como todos ustedes saben es el Día Internacional de las Personas Mayores. En ese sentido, inicialmente quiero empezar ya, digamos, esta mesa redonda, como no podía ser de otra forma, felicitando a todas las personas mayores que tenemos tanto en nuestro país como, digamos, como por todo el mundo, ya que este es el Día Internacional de las Personas Mayores. En ese sentido también les quería agradecer a ustedes, por una parte a las personas que están aquí como asistentes, les quiero agradecer su participación en esta mesa redonda, y a las personas que van, digamos, a participar de manera más activa con una ponencia, con una exposición, también les quería agradecer a ellos su predisposición y su colaboración con el Inserso para celebrar este Día Internacional de la Persona Mayor. En ese sentido, y de cara a un buen desarrollo de la videoconferencia, les quería pedir, digamos, a todas las personas dos cosas, por favor. En primer lugar, si es posible, que silencien sus aparatos en el sentido de mutar sus micrófonos. Hay muchas veces que, efectivamente, en las videoconferencias estamos participando una multitud de personas y muchas veces nos dejamos los micrófonos abiertos y se nos cuelan ruidos de fuera, se nos cuelan las conversaciones que estamos teniendo en una parte, etc. Por eso les quería pedir a todo el mundo que hasta el momento en que fueran a intervenir, por favor, que mantuvieran sus micrófonos cerrados con el mute para efectivamente evitar distorsiones. Asimismo, como saben, estamos utilizando una plataforma tecnológica que divide la pantalla en las diferentes personas usuarias que están conectadas. En ese sentido, y para evitar también distorsiones y que nos podamos despistar, les iba a pedir también, por favor, que mutaran también su cámara, en este caso, ¿vale? Eso lo que nos va a hacer es que efectivamente solamente podamos ver a las personas que están haciendo sus intervenciones, y yo creo que es lo mejor que podemos hacer para evitar despistes, sobre todo también por las personas que intervienen, porque siempre es mucho más lioso a lo mejor tener una pantalla con 4 personas enfrente que tener una pantalla con 28 personas, ¿vale? En este sentido, como les reitero, les pediría que, salvo los ponentes, por favor, que todos ustedes procedieran a mutar sus terminales y, en la medida de lo posible también, a apagar sus líneas. Muchísimas gracias. Bueno, esto, como estoy viendo, lo reiteraré un poquitín más adelante porque veo que todavía hay personas que se están incorporando o a lo mejor personas que no han sido capaces de mutarse. También les quería comentar, cualquier tipo de intervención que quieran hacer inicial, también sobre cuestiones técnicas, a lo mejor de cómo poner el mute o apagar la cámara, por favor no tengan ningún reparo en instrumentalizarlo mediante el chat de la reunión, ¿vale? Mejor que levantar la mano para hablar, que puede ser más lío. Ustedes van escribiendo ahí las necesidades que tienen. Por ejemplo, oye, soy Javier y no soy capaz de apagar la cámara, y yo desde aquí trataré de solucionársela en la medida de lo posible. Si les parece, efectivamente, como pequeño antecedente, les comentaba ya que efectivamente hoy es el día 1 de octubre, es el Día Internacional de las Personas Mayores, y aquí desde el Instituto de Mayores y Servicios Sociales todos los años históricamente hemos llevado a cabo una multitud de actos para celebrar este día tan importante para nosotros. Nosotros no dejamos de ser el instituto que está al servicio de todas las personas mayores de nuestro país. En ese sentido, en ocasiones anteriores, en años anteriores, lo que solíamos hacer era determinadas actividades presenciales aquí mismo en el salón de actos de nuestra sede aquí en Madrid. Obviamente, la situación en la que nos encontramos este año, marcada por la pandemia del COVID, ha hecho imposible que pudiéramos organizar ningún acto de tipo presencial, porque efectivamente estamos limitados ahora, creo que es a 10 personas o incluso a 6, no lo tengo muy claro eso, y por eso hemos preferido utilizar un medio telemático, como es en este caso la plataforma de Teams, para llevar a cabo este encuentro de manera virtual. Dicho esto, lo que quería hacer en primer lugar era presentar, digamos, a los participantes en esta mesa. En ese sentido, por una parte, y puesto que efectivamente lo que queremos es celebrar el Día de las Personas Mayores, hemos pedido la participación y la colaboración al Consejo Estatal de las Personas Mayores y contamos con 4 de sus miembros. En ese sentido, tenemos, les voy a decir, digamos, en este orden, pero no tengo ningún tipo de prioridad, contamos con la participación de Manuel Francisco Menéndez García, perteneciente a la Unión Estatal de Jubilados y Pensionistas de UGT y que es el actual secretario general del Consejo Estatal de Personas Mayores. Buenos días, Manuel.
En segundo lugar, contamos con la participación de Dolores San Martín San José, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias. Dolores, sé que está usted por aquí. Antes, sí que le rogaría a usted, por favor, que activara también el vídeo para que la pudiéramos ver. Contamos en tercer lugar con la participación de don Luis Carlos Martín Pindado, que es el vicepresidente tercero del Consejo Estatal de las Personas Mayores. Lleva vinculado al movimiento asociativo de las personas mayores desde hace casi 30 años y ha sido durante 14 años el presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, ostentando en el día de hoy la presidencia de honor de la asociación. Y por último también contamos con la presencia de Margarita García Durá, que fue miembro y cofundadora de la Federación Madrileña de Asociaciones de Prejubilados y Jubilados y de la Confederación Española de Prejubilados y Pensionistas durante 2 años. Ha sido miembro y secretaria de la Unión Democrática de Pensionistas durante 16 años y forma parte del Consejo Estatal de Pensionistas Mayores y de su Comisión Permanente desde hace 15 años. Y como les comentaba antes, reiterar mi agradecimiento a ustedes 4, su buena predisposición y colaboración, digamos, en esta jornada que tratamos de llevar a cabo el día de hoy. También, digamos, por nuestra parte, va a participar en este acto don Luis Alberto Barriga Martín, que es el director general del INSERSO. En este sentido también, y antes de seguir más adelante con el desarrollo del acto, le voy a pasar a don Luis la palabra, que efectivamente para que él nos haga una pequeña presentación. Cuando quiera, Luis. Sí, ¿se oye? ¿Se me oye? No, perdón, a Luis Alberto Barriga, quiero decir, Luis. Es que como tenemos varios Luises, hay dos perdóname, Luises. Luis. Perdóneme. Perdón. No se preocupe, don Luis, que tiempo vamos a tener de participar. Bueno, lo primero, buenas tardes, muchas gracias por estar conectadas todos a esta actividad humilde, por un lado, pero por otro lado yo entiendo que muy importante. Querría leeros, yo no soy muy mayor, pero me voy quedando antiguo, y entonces yo no tengo Twitter y esas cosas, pero me comentan que la Secretaría de Estado puso esta mañana un tuit para celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores, y me gustaría dar lectura al mismo, porque yo creo que resume cuál va a ser el espíritu también de esta actividad, de este acto de por la tarde. Y dice algo así: hoy, Día Internacional de las Personas Mayores, toca rendir homenaje a todas y cada una de ellas porque con su sacrificio conquistaron el bienestar y las libertades que hoy disfrutamos y que seguimos incansables luchando por ampliar. Asumimos la obligación de garantizar que el hecho de envejecer en este país implique abrir procesos vitales llenos de dignidad. Recorridos en los que las personas mantengan por derecho sus proyectos de vida, alcancen sus anhelos y mantengan su autonomía sin cortapisas ni discriminaciones. Hoy nos toca entonces, más que nunca, estar muy atentos y escuchar, reflexionar pausadamente y reconocer con humildad que sin su aportación hoy, sin la aportación de las personas mayores, no tendremos un mañana, no tendremos un futuro. Este, que es el tuit, que en muy pocas palabras condensa pues el sentimiento con respecto a esta celebración de hoy, es también, yo creo, lo que tiene que inspirar o lo que ha inspirado la forma de organizar este evento, este acto. Como ha comentado mi compañero Pablo, se va a abrir un diálogo sobre algunas de las cuestiones que más han podido afectar a las personas mayores, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Y el papel del director general del INSERSO, si os parece, va a ser el de escuchar. Va a ser el de escuchar atentamente todo aquello que aquí se diga, porque muchas veces yo creo que algunos hablamos de más o de menos, no lo sé, y uno de los graves problemas que podemos tener precisamente en nuestra sociedad y del que nos podéis culpar también a las administraciones o a los gestores públicos, es precisamente el haber obviado, haber ocultado excesivamente la voz de los mayores. Entonces, humildemente, yo hoy voy a intentar, no voy a intentar, lo voy a hacer. Voy a callarme durante todo el acto, abrir bien las orejas, más que abrir bien la boca, aunque luego pase a despedirme de... Buenos días, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, estupendamente, gracias. Bueno, en primer lugar, Pilar, agradecerte sobremanera
tu predisposición para colaborar con nosotros con el Inserso. Sabemos además que el día 1 de octubre siempre es una fecha, por llamarlo así, complicada de cara a organizar actos, a organizar eventos, porque todas las asociaciones, entidades, organizamos nuestras actividades. Queremos contar siempre con los mejores y en este caso, muchísimas gracias por hacer un hueco en tu agenda, aunque no sea para poder estar con nosotros presencialmente, en este caso por videoconferencia, simplemente por la molestia que te tomas en grabar este vídeo con nosotros, Pilar. No es una molestia, es un placer y un honor. Y bueno, lo que siento es no poder estar ahí personalmente. Bueno, no te preocupes por eso, Pilar. En este caso, nos gustaría, como te digo, nosotros estamos organizando esta mesa en conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores y como marco a los diferentes temas que vamos a tratar, que pueden ser como lo son el de la soledad, la brecha digital, los efectos económicos de la pandemia en las personas mayores, sí que queríamos ponerle, digamos, como antecedente e introducción, una pequeña charla sobre efectivamente lo que conlleva a día de hoy el edadismo. Todos sabemos que el edadismo es efectivamente una forma más de las varias que hay de discriminación, en este caso para con las personas mayores. Entendemos que es una lacra a erradicar, por supuesto, pero que además es tan concreto, yo personalmente pienso que siempre está ahí soterrada, como parece que muchas veces no se ve, porque de alguna manera hay determinados comportamientos que en la sociedad los hemos articulado ya como casi normales, cuando en realidad es todo lo contrario. Parece, a modo de ejemplo, que las personas mayores, en cuanto van cumpliendo años y además muchas veces muy unido a la fecha de jubilación, pasan, digamos, como digo yo, de ser personas casi a ser considerados como objetos, entendiendo que ya pierden facultades, no tienen los mismos derechos que antes y efectivamente es una situación que, aunque nos disgusta a todos, ahora, en la actualidad, todavía se está dando. Puedo poner como ejemplo, digamos, lo que ha sucedido ahora con una propuesta que hay efectivamente de que a las personas mayores se les identifique al volante, no ya con una L de los novatos, sino con una M de mayores. Pues ocurrencias como esas, Pilar, en pleno siglo XXI que estamos, todavía se siguen produciendo. Ya, sí, así es. Y tenemos que unirnos todos para erradicar estas formas de edadismo. Efectivamente, Pilar, yo creo que nos tenemos que esforzar no solamente desde las administraciones públicas, sino el conjunto de la sociedad, claro, que tengamos conscientes de ellos, porque si no, no vamos a ser capaces, por mucho que nos esforcemos, de erradicarlo. Muy bien, pues empezamos cuando quieras. Si quieres, te cedo la palabra para que nos hagas tu exposición y muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias al Inserso. Y en primer lugar quiero hacer un saludo a todas las personas, queridas amigas, la mayoría de ellas de las que van a estar debatiendo y seguro que proponiendo ideas fantásticas y muy necesarias para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Un abrazo a todas vosotras y vosotros, queridos. Por mi parte, también agradecida de tener esta oportunidad y quiero comenzar diciendo que hoy, que es, como sabemos todos, el Día Internacional de las Personas Mayores, es una fecha de celebración, porque la ganancia en esperanza de vida que tenemos es algo muy valioso. Una vida más larga nos proporciona la oportunidad de repensar no solo lo que significa la vejez, sino también decidir cómo podemos y querremos vivir cada una de nosotras y de nosotros el conjunto de nuestra vida. La longevidad incrementa las oportunidades que tenemos, hombres, mujeres, todos, para lograr alcanzar un envejecimiento saludable y activo. Esto es lo que añade calidad de vida a los años. Cuando se puede vivir el tiempo después de la edad de jubilación con buena salud y continuamos realizando las actividades que nos gustan, participando en la vida de las familias y de las comunidades, contribuimos a nuestro propio bienestar y al fortalecimiento de la sociedad. Por el contrario, si estos años adicionales están dominados por la mala salud, el aislamiento social, la soledad o la dependencia, las implicaciones para nosotros y para la sociedad entera son mucho más negativos. Sabemos que el envejecimiento saludable consiste en desarrollar y mantener hasta edades avanzadas las capacidades que hacen posible nuestro bienestar, porque eso es lo que nos permite que sigamos viviendo como nos gusta, haciendo lo que nos gusta y siendo dueños de nuestra vida. La Organización Mundial de la Salud, tanto en su publicación Decenio del Envejecimiento Saludable 2030, como en sus informes sobre el envejecimiento y la salud, nos alienta a alcanzar esa meta de un envejecimiento saludable, creativo y feliz. Y también se nos exhorta a que se investiguen las causas de las muchas discriminaciones que se continúan produciendo
para tratar de eliminarlas. Por eso, también hoy que celebramos en todo el mundo nuestro día, es un momento de reivindicación. Porque, como bien sabemos, hay una gran inequidad en las condiciones de vida de las personas mayores en función de los grupos sociales y económicos a los que se pertenece, según si vivimos en el campo o en la ciudad, y también en función del género. Las mujeres vivimos más, bien lo sabemos, pero vivimos peor, con menos recursos económicos, más soledad, más situaciones de discapacidad y de dependencia. Es en el ámbito de los cuidados, como bien sabemos, que es donde estamos las mujeres las que aportamos una cantidad ingente de valor mediante estos cuidados a lo largo de toda la vida. Cuidamos durante la infancia, la enfermedad y en los procesos de discapacidad y de dependencia de nuestros seres queridos. Esto lo hemos venido haciendo impulsadas por el mandato discriminatorio de género que atribuye el asunto de los cuidados solo a las mujeres. Y por esta misma atribución del sistema de género, también son las mujeres la inmensa mayoría entre las cuidadoras profesionales y también en el sector no estructurado. Pero las mujeres no queremos que se nos siga adjudicando esta tarea de cuidados. Es de justicia que sean compartidos con los hombres. Queremos que ellos también se involucren en la experiencia de cuidar. Y esa debe ser parte de nuestra reclamación hoy. Que se produzca un reparto equitativo de los cuidados entre el Estado, las prestaciones, los hombres y las mujeres. Se da la paradoja, por otra parte, que son estas mujeres expertas cuidadoras quienes tienen más riesgo que los hombres de convertirse en cuidadoras sin cuidados cuando llegan a la vejez. Como sabemos, las mujeres son mayoría en los servicios de cuidados, por ejemplo, en las residencias. Si miramos las residencias veremos que casi todas son mujeres. Desgraciadamente, la pandemia de la COVID-19 ha sacado a flote y ha agravado las múltiples formas de discriminación que estaban ahí desde hace mucho tiempo y que ahora han aflorado con toda su crudeza. Las trágicas experiencias vividas por muchas personas mayores, en especial las que vivían en residencias, han hecho que aflore y se destape con toda su crueldad la vulneración de un derecho tan relevante como es la atención sanitaria. Por eso, hoy decimos con voz bien alta que esto no puede volver a suceder y pedimos al actual gobierno que se deje de mirar hacia otro lado como se ha venido haciendo desde hace demasiado tiempo. Las residencias tienen que estar dotadas de más profesionales del cuidado y de médicos y enfermeras de la sanidad pública, y esa asignatura pendiente debe resolverse ya. Quiero proponer que entre todas las organizaciones de mayores y las que trabajamos por la preservación de su dignidad y sus derechos, nos unamos en pos de conseguir el objetivo de cambiar el modelo de atención y de cuidados. Este modelo debe dejar de ser asistencialista, en el que a las personas se las considera como objetos del cuidado en lugar de ser sujetos de la atención. El nuevo modelo tiene que ser integral para satisfacer las diferentes necesidades que las personas tienen y para ello ha de avanzarse en la coordinación e integración de recursos sociosanitarios y también de la propia comunidad. Por otra parte, la atención ha de estar centrada en las personas. Eso quiere decir que los y las profesionales tienen que tener formación para hacer una relación de ayuda impregnada de valores éticos. Tienen que conocer bien la biografía de las personas, su historia de vida y tener en cuenta sus capacidades y no solo sus enfermedades y limitaciones. Desde el modelo que propugnamos muchos, la participación de las personas es esencial y decimos nada para las personas que necesitan cuidados sin su efectiva participación. Forma parte consustancial del cambio de modelo mantener un enfoque de derechos en todas las medidas que nos afecten. Por ello, hoy también alertamos a toda la sociedad y en especial a las mismas personas mayores acerca de la violación de nuestros derechos humanos, civiles, políticos y sociales que se incrementan a medida que avanza la edad y se multiplica cuando se tiene una situación de dependencia. Tenemos que decir, escribir y gritar, como defendí ayer en otro foro, que nuestros derechos no caducan con la edad. Aunque vivamos más de 100 años, no caducan, están presentes, tenemos que salvaguardarlos. En diversos estudios desarrollados sobre los derechos de las personas mayores se pone de manifiesto esta violación de derechos.
pero hay muy pocos en lo que se refiere a la vulneración de derechos de las personas mayores cuando tienen una situación de dependencia y necesitan cuidados de larga duración. Y es justamente ahí cuando se produce una mayor vulneración de los mismos. Para contribuir a llenar esta laguna de conocimiento, en la Fundación Pilares tenemos abierta una gran línea de investigación precisamente sobre cómo se respetan, o más bien se vulneran, los derechos de las personas mayores en situación de dependencia y acerca de cómo promover su ejercicio en la vida cotidiana. La primera parte de esta investigación ya está concluida y sus resultados pueden descargarse de manera gratuita en la web de nuestra fundación. Os invito a que lo hagáis. Entre los resultados que hemos obtenido, destaco aquellos derechos que hemos constatado que en mayor medida se vulneran, tanto por parte de profesionales de los cuidados en residencias y otros servicios, como también por parte de familias cuidadoras. Y esto, es curioso, ocurre la mayoría de las veces sin que ellos perciban que están lesionando esos derechos. Estos derechos son, además del que he mencionado del acceso a la atención sanitaria en condiciones de igualdad con toda la población, vivan donde vivan, son los que digo a continuación. El derecho a la libertad y autonomía para tomar decisiones sobre su propia vida. A muchas personas mayores en situación de dependencia se las infantiliza y se cercena su derecho a tomar sus propias decisiones. ¿Cuántas no son obligadas a ingresar en una residencia sin respetar su deseo a quedarse en casa? Otro derecho que se vulnera demasiado a menudo es el de que continúen manteniendo el control de sus bienes. ¿En cuántas familias se impide que dispongan de sus ahorros? ¿Cuántas veces se decide que hay que deshacerse del patrimonio sin consultarles? Por ejemplo, vender su piso para ir a una residencia. ¿Qué decir del derecho a la intimidad, a la propia imagen y a mantener relaciones afectivas y sexuales? El de la sexualidad, es un tema tabú donde los haya, y eso ocurre tanto en el ámbito familiar como en las residencias. Yo creo que las aportaciones que se van a hacer por parte de los integrantes de la mesa van a ampliar esta visión. Yo me he querido centrar en la lesión de derechos de las personas más débiles, más vulnerables, que son las que tienen una situación de dependencia. Porque una pandemia amplifica y aumenta todas las desigualdades. Y la COVID-19 ha creado una crisis global sin precedentes en la historia de la humanidad y se requieren respuestas de toda la sociedad. Pero estas respuestas, ya sea del Estado, de la comunidad autónoma, municipal o de las entidades del tercer sector, serán significativamente muy débiles si no se tienen en cuenta las formas en que las desigualdades se han agudizado con la crisis, como esta del edadismo. En este sentido, y tal como se pide en el objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, tenemos que avanzar en modelos de atención integrados y centrados en las personas, poniendo el eje en la atención domiciliaria, que hay que transformar y desarrollar. Se produce una coincidencia entre este deseo mayoritario que tenemos todas las personas mayores con la evidencia científica existente, que demuestra que la atención en el propio domicilio y en el propio entorno, complementándose con la atención familiar y enriqueciéndose con los recursos comunitarios, produce más calidad de vida y además resulta más eficiente para las arcas públicas. Por tanto, hoy pedimos que la Administración, además de dotar con los recursos suficientes la Ley de Promoción de Autonomía Personal, haga un énfasis especial en mejorar la atención domiciliaria. La dignidad, que es inherente a toda persona per se, por encima de todas sus características individuales, hace que cada una tengamos valor y no precio. Y por ello, que nunca debemos ser utilizadas como medio, sino como fin. Así lo dejó escrito Immanuel Kant hace muchos años, y la dignidad es hoy la base de todo el derecho moderno. Hacer visible la discriminación existente hacia las personas mayores en general, que crece sobremanera cuando se tiene una situación de dependencia, es condición indispensable para que no vuelvan a producirse en el futuro comportamientos que podríamos calificar, como denuncia Adela Cortina, de gerontofóbicos. Cada uno de nosotros y de nosotras hemos de comprometernos en ello y contribuir a dibujar así esa sociedad que queremos, en la que todos, desde la cuna a la tumba, seamos considerados iguales en dignidad y derechos. Saludo a todas las personas mayores, les animo a
que nos unamos todas en esta lucha y reivindicación de unas mejores condiciones de calidad de vida, y también les felicito en el Día Internacional de las Personas Mayores. Muy bien, Pilar, de verdad, muchísimas gracias por tu aportación. Destacar efectivamente de lo que nos comentabas, que efectivamente esta situación novedosa de pandemia que nadie esperaba hace unos cuantos meses, ha hecho por una parte que se agraven situaciones que ya estaban en la sociedad, así como también a lo mejor nos ha presentado nuevos retos que efectivamente, al ser una situación nunca antes vivida, nunca se nos habían planteado. Y también me gustaría destacar a lo mejor de lo que has comentado, ese proceso que se produce a veces de que efectivamente la persona pasa de ser sujeto a ser objeto, que incluso de alguna manera yo creo que hay casos hasta que la persona misma lo interioriza como algo normal. Claro. Es decir, oye, pues yo ya he llegado a esta edad, pues efectivamente, que quieren vender mi piso, pues que lo vendan, que yo ya no digo nada. Que me quieren llevar a una residencia, pues yo no quiero molestar. Esa concienciación yo creo que también debemos de ahondar en ella para que las personas, las futuras generaciones, sepan siempre que efectivamente, como tú bien has dicho, los derechos no caducan. Muy bien, pues nada, me alegro que tenemos por delante. Que coincidamos. Y simplemente nada, Pilar, para finalizar, de verdad, agradecemos mogollón tu colaboración con nosotros en este foro y en esta mesa redonda. Muchísimas gracias. Les agradezco yo que haya tenido esta oportunidad. Gracias a vosotros. Venga, muchas gracias, Pilar. Venga, hasta luego. Ver, pues eso, que haya en las habitaciones, que haya un par o 3 habitaciones en una residencia, por ejemplo, de 3, de una X plazas, que haya 2 o 3 habitaciones para en caso de que haya que poner oxígenos, tratamientos o lo que sea, eso sí que nos parece bien. Pero no, como se habló ahora cuando la pandemia, hay que medicalizar las residencias. No, porque lo primero, las residencias son para vivir, es un, vamos a decir, un espacio que va a hacer, que va a ser tu hogar. Y es como si fuera el hogar de tu casa. Nosotros, todo lo más que hacemos en nuestra casa, es decir, si no estamos bien, bueno, pues que venga el médico de cabecera a visitarnos. Pero no tener, y si tienes que poner oxígeno, pues que te lo traigan específicamente, pero no tener medicalizadas las residencias. Yo creo que nada más que, bueno, que ir al médico de cabecera, controlar un poco la medicación y todo eso sí, pero en casos ya más graves, pues tendrán que ir donde tengan que ir. Las residencias no pueden asumir bueno, pues las prestaciones que da un hospital. Y sobre todo lo que decía antes, yo si voy por una residencia no querría perder mi autonomía y mi intimidad, pero claro, las residencias para una habitación, con una habitación y una cama es imposible. Bueno, como decía, queremos un modelo residencial en el que no podamos perder el control de nuestras vidas. Son necesarios más recursos para afrontar el cambio de modelo. El cambio de modelo sería, como lo que yo explicaba antes, que considero que igual puede ser una utopía, pero bueno, es necesario potenciar los hospitales, las unidades de geriatría y dotarlas de todos los recursos humanos materiales que sean necesarios. Se debe incrementar la atención médica desde la atención primaria. No podemos permitir que las residencias se conviertan en hospitales, lo que decía antes. Las residencias deben ser lo más parecido a un hogar. O aún mejor, tenemos que luchar porque el envejecer en nuestra casa con todos los recursos necesarios sea una opción viable para todos, independientemente de nuestra situación familiar y económica. Los gobiernos deben mejorar las políticas para incluir mejoras en el servicio de ayuda a domicilio. Vamos a ver, aquí en la ayuda a domicilio sí que me quería, bueno, a ver, muy importante sería la ayuda a domicilio. Bien, es verdad que una ayuda a domicilio, pues, te cuesta dinero, por ejemplo. Si te quieres tener una ayuda a domicilio unas X horas, pues cuesta dinero. Pero también cuesta dinero, por ejemplo, nosotros tenemos un organismo aquí envidiable de residencias, el ERA. En el ERA hay que pagar. Y una habitación individual, pues yo no sé lo que...
no sé lo que puede costar, lo sabía antes, ahora no sé lo que puede costar, aproximadamente 1.500 euros. Yo digo, si una persona quiere estar en una residencia, en este caso en este organismo, yo diría que, bueno, parte de su pensión se quedara, por ejemplo, para un servicio domiciliario que se pagara a una empresa. Eso no es quitar puestos de trabajo, por así decirlo. Es a una empresa de ayuda a domicilio que se pague el tanto por ciento de la pensión, como pasa en las residencias públicas, el tanto por ciento de la pensión. Y luego lo que pasa en las residencias públicas, tú vas con el tanto por ciento de la pensión que tengas y luego hasta el montante del precio de la residencia lo pone pues la administración o bueno, lo que sea, la administración. Entonces yo creo que ese modelo también se puede llevar al domicilio, que tú pagues a una persona de ayuda a domicilio y que si no te alcanza la pensión porque estando en casa tienes que comer y todas esas cosas, pues que se haga cargo, porque también se hace cargo cuando una persona está en una residencia gratis. Eso sería el porcentaje y la paga y la pensión que se tuviera. Y entonces sería la forma de mantener a la gente en casa. Porque lo que decía antes, ir a compartir una habitación con una persona desconocida, el problema que decíamos antes, yo quiero ver esto, tú no quieres ver esto, efectivamente. Y los gobiernos deben mejorar las políticas para incluir mejoras en el servicio de ayuda a domicilio. Eso es lo que básicamente quiero decir. Esta pandemia nos ha hecho ver que no podemos demorar ni un minuto más el cambio de modelo asistencial y hacer todo lo posible para dotarlo de recursos económicos, que es lo que yo decía, no entiendo nada de recursos económicos, pero bueno, vamos a ver, algo habrá que hacer. A nosotros nos gustaría que las personas mayores se mantuvieran en su casa. Que, por supuesto, queremos una etapa final de nuestra vida con calidad, dignidad y libertad. A ver, os voy a decir, Manuel Francisco lo sabe, que nosotros estuvimos gestionando residencias durante 13 años, que nos involucramos, el presidente fundador de la FAMPA, que entre otras cosas tiene el Premio Nacional del Inserso, entre otras cosas por la gestión de residencias. Estuvimos gestionándolas durante 13 años. Nos galardonó también el Inserso. Resulta que de la noche a la mañana salen a licitación pública porque algún decreto lo establece. Pues después de involucrarnos casi hasta en la construcción, consultándolo todos, y ya digo que todo este proceso lo sabe Manuel Francisco, de repente salen a licitación porque así lo pedía un decreto y resulta que después de 14 años de gestión, resulta que salen a licitación y hubo una empresa que lo licitó a 60 euros menos que nosotros. Nosotros sabíamos especialmente, después de 14 años, cuáles eran los gastos y cuál es el precio, que de ahí no se podía pasar. Pues bueno, esas residencias las están ahora gestionando una entidad, desde luego la hará bien, pero tampoco, tengo entendido que tampoco les alcanza con lo que se licitan. No se puede poner precio, y más cuando es una cantidad tan sumamente pequeña, para el bienestar y la atención de las personas mayores en las residencias. Yo no tengo más que decir, simplemente que las residencias que están muy bien, pero nosotros abogamos por la ayuda a domicilio, en el domicilio de las personas, siempre y cuando también unas horas al día o bueno, lo que sea conveniente, pues también se involucran los familiares. Gracias. Bueno, Dolores, muchísimas gracias por tu interesante intervención, que les quería trasladar la palabra ahora al resto de ponentes, por si ellos también tenían de manera muy breve algún comentario al respecto. Sí, yo brevemente y un poco haciendo una reflexión sobre lo que ha dicho Dolores ahora y lo que ha expuesto Pilar hace un momento.
Yo quiero decir que en pleno debate social del modelo de cuidado, nosotros, los mayores, defendemos el derecho a elegir dónde y cómo queremos vivir las personas mayores. Queremos que nos garanticen la posibilidad de residir en nuestros domicilios, la posibilidad de vivir en nuestro entorno, y eso conlleva a invertir en ayuda a domicilio y en teleasistencia. Y eso ahora mismo más que antes. ¿Por qué? Porque las personas mayores, con la situación que ha habido en las residencias, con el drama que se vive en las residencias, ahora las personas mayores tienen miedo a vivir en una residencia. Tienen miedo. Por eso es necesario una reformulación del sistema de residencias en este país. Una reformulación que conlleve que las personas mayores, lo que decía Dolores, puedan vivir con dignidad y con intimidad en una residencia. Y eso conlleva una reformación, un estudio en profundidad, y eso conlleva y necesita de medios económicos. Nada más. Muchas gracias, Manuel. Sí, yo quería decir, el tema de las residencias ha sido vergonzoso, verdaderamente vergonzoso, que un país civilizado no pueden pasar las cosas que han pasado, que lo tenemos que corregir y que nos tenemos que volcar con toda esta gente que había conseguido quitar la idea que tenían de que la residencia era como los asilos del siglo pasado, y ahora no se consigue, ahora van a encontrarse con ese tema. Ya está. Muchas gracias, Margarita. Pues miren, si quieren continuamos un poquitín con el desarrollo de la sesión, que ya saben que vamos ya pillados de tiempo para variar en este tipo de actos. En este caso sí quería tratar como otro de los puntos más importantes sobre los que pivota la sesión de hoy, los efectos económicos que esta pandemia del COVID han tenido o van a tener en las personas mayores. Como saben, gran parte de las personas mayores pertenecen al colectivo también de los pensionistas, y sí me gustaría analizar un poco, ver los efectos que puede tener esta crisis en las pensiones ya reconocidas, en las pensiones que están por reconocer, también ver, digamos, el tema de la influencia de los recortes en las pensiones que hemos tenido en estos últimos años. Y en ese sentido sí le quería trasladar la palabra a Manuel Francisco, el secretario general del Consejo Estatal, pero que a su vez nos traslade las reflexiones que tenga al respecto. Buenas tardes a todos. Hoy es un día especial para todas las personas mayores, pero especial en todo sentido de la palabra, porque es un día diferente a todos los años de celebración. Yo creo que no estamos para celebración, hoy estamos para reflexionar, para recordar y para reivindicar. Y quería empezar con una cita, ¿no?, que leí hoy en un medio de comunicación y que me llamó la atención y me parece importante como punto de partida. Decía una persona mayor: tengo una sensación de que la vida se ha interrumpido de repente justo cuando disponía por fin de tiempo para disfrutarla. Porque los pensionistas ahora lo que tenemos es tiempo y necesitamos todo lo demás, porque todo lo demás son carencias en estos momentos. Yo quería decir que la crisis desatada por la pandemia del COVID-19 nos ha devuelto a la realidad a aquellos que aún no habíamos caído del guindo. La misma ha revelado la debilidad de nuestro sistema sanitario, ha revelado nuestras limitaciones en la concreción de políticas públicas, responsables estas de garantizar nuestros derechos sociales. Y como hemos dicho en tantas ocasiones, ha demostrado la fragilidad del contrato social. Nuestro sistema de bienestar social, tenemos un país en el cual abundan la precariedad laboral, los bajos salarios, la desigualdad de género, la vulnerabilidad de una parte importante de la población, derivada en parte de la crisis del año 2008. Los trabajadores esenciales que han trabajado en primera línea y que hay que reconocer su labor, que han trabajado en hospitales, en residencias de mayores, en comercios o en transporte, junto con la infancia y las personas mayores, entre otros, son los primeros afectados de esta crisis. La crisis nos está marcando y deja una huella profunda en forma de daños económicos y sociales, pero distribuidos de una manera muy desigual e injusta. No se pueden repetir los errores del pasado, donde la crisis anterior recayó exclusivamente en los más desprotegidos de la sociedad. Debemos salir de esta crisis de una manera diferente, construyendo una economía más social que nos deje realmente a nadie atrás y a la que contribuyan más quien menos han sufrido los impactos de la crisis. Debemos proteger los derechos de las personas más vulnerables, los trabajadores, los niños, las personas mayores, las mujeres, y defender sin duda ninguna
las políticas públicas de las que dependemos y han resultado vitales en otros momentos de nuestro pasado reciente. Hay que poner en valor lo público, que es lo que ha sido capaz de dar respuesta a esta pandemia. Nos hemos tenido que dar cuenta de que ante esta situación ha sido el Estado el que ha tenido que salir al rescate y no los mercados. La crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 ha incrementado la brecha de las desigualdades, que ya estaba fijada en nuestra sociedad. Todas ellas vienen y nacen como resultado de las políticas económicas y sociales desplegadas por la ideología neoliberal. Ejemplos claros: la situación de los hospitales, escasez de camas y de camas de UCI, saturación de las urgencias, colapso de la atención primaria y la estremecedora situación de las residencias de mayores. La respuesta a la crisis financiera de 2008 supuso notables recortes de presupuestos en políticas sociales, clave como la sanidad, la educación y los servicios sociales, demostrando hasta qué punto podrían ser perjudiciales e injustos. Este tipo de políticas nos ha colocado a nuestro sistema sanitario en una situación de fragilidad y de dificultad a la hora de prevenir y de responder ante amenazas a la salud. Tristemente, las consecuencias se han hecho visibles a la hora de enfrentar la pandemia y han puesto un importante coste en términos de vidas humanas. La anterior crisis se llevó nuestro patrimonio, nuestros ahorros, nuestras pensiones. Esta se ha llevado a algo más importante: nuestras vidas, las vidas de las personas mayores. 30.000 muertos, y de ellos más de 20.000 se han producido en residencias de ancianos. Por eso, lo que decía antes, hay que abrir una reflexión muy importante sobre el tema de la convivencia de las personas mayores en las residencias. Por un lado, la desigualdad provoca que distintas personas tengan distintos niveles de riesgo ante el contagio, y por otro, que una vez que se produce el contagio, tengan distintas posibilidades de supervivencia. Según datos de Oxfam, pasados los 65 años, casi un 29% de las personas que han trabajado sin cualificación tienen dificultades para llevar a cabo actividades básicas de la vida cotidiana en algún grado. Este porcentaje baja al 8% en la clase ocupacional más alta, haciendo que las personas más vulnerables tengan más probabilidades de enfermar. Y estamos hablando de una enfermedad como la del COVID-19. Las personas con menos ingresos tienen también menor protección ante los contagios y han pasado las semanas de confinamiento en condiciones más extremas, algo que afecta especialmente a los menores y a las mujeres, incrementando el impacto psicológico y los casos de violencia intrafamiliar. 60 metros cuadrados de pisos para una familia de 4 o 5 personas. La pandemia ha tenido un grave impacto: cerca de 700.000 personas infectadas y han muerto más de 30.000 personas. Hay que tomar medidas y hemos tomado unas medidas que nos venían adaptadas, que nos venían señaladas desde la crisis del año 2008. Teníamos una devaluación salarial, una congelación de las pensiones como política social y que castigan principalmente a las personas de menor renta y aumentaron, por tanto, la precariedad laboral. Irónicamente, al frente de esta emergencia, liderando de manera incansable la respuesta sanitaria y social, nos encontramos a millones de personas trabajadoras, con sueldos bajos, con condiciones laborables a menudo precarias, pero que se han revelado imprescindibles frente a un modelo económico que hasta ahora les había dado la espalda. Aquellos que más han sufrido la crisis del año 2008 son los que se han puesto en primera línea de batalla para solucionar la crisis del año 2020, que son los que decía antes: los trabajadores de la limpieza, los trabajadores de los centros comerciales, de los comercios, los trabajadores del transporte y los trabajadores sanitarios. Los más precarios se han puesto en cabeza para salvarnos de una crisis. Y la crisis actual pues también tiene una influencia en distintos sectores. El umbral de la pobreza ha aumentado, ha incrementado en general, desde el año 2018, que estaba en el 21,5%, hasta el año actual, que se mueve entre la previsión del 23 y 26%. También ha tenido una incidencia importante en cuanto a las personas mayores. Mirad, nosotros hemos pasado de un índice del umbral de la pobreza de un 15% y hay una previsión que en el año 2020 estaremos entre el 18 y el 16%.
el índice Gini, que como ustedes saben es el que mide la pobreza, que va de 0, menor pobreza, a 1, incremento de la pobreza, se mueve de un 32,5% hasta un 34% actual. Es decir, esta pandemia nos ha hecho más pobres a los más desprotegidos. Pero luego nos encontramos con una serie de temas que son preocupantes y que han tenido una relevancia y que hay que estudiar en profundidad, que es cómo se han comportado los precios durante la época de pandemia. Es decir, vamos a dividir esto en dos partes. Primera parte, cuando estábamos confinados, que no había consumo, algunos consumos estaban paralizados, los trabajadores estaban con ERTEs en sus domicilios y nos encontramos confinados. Y posteriormente, cuando se abre el confinamiento y pasamos otra vez a reactivar el consumo. Pues bueno, la primera imagen que tenemos, el primer incremento general de precios por la incidencia del COVID es de 0,2 puntos. Luego tenemos algo muy consustancial y algo que tener en cuenta. Mirad, el precio del combustible, el precio de la luz y el precio del agua. Cuando estábamos en nuestros domicilios, el precio de la luz había bajado y en el momento que se reactiva el consumo, las eléctricas se lanzan, incrementa la luz un 0,6%. Eso, trasladado al recibo de la luz, significa que vamos a pagar un 6% más porque durante este tiempo de pandemia habían contenido los precios. Y claro, ahora hay que recuperar después del confinamiento la pérdida que no es normal lo que están haciendo. Yo creo que hay un Ministerio de Consumo que tenía que haber tomado cartas en el asunto. Pero si esto es sangrante, es mucho más sangrante el incremento de los de los productos farmacéuticos. También ha tenido un incremento de 6 décimas. Por poner un ejemplo muy claro, el tema de las mascarillas. El tema de las mascarillas tienen distintos precios la misma mascarilla tiene distintos precios en distintos lugares. Y eso, alguien tiene que regular esos precios, porque eso va al bolsillo de los pensionistas, al bolsillo de los trabajadores y al bolsillo de la parte de la sociedad más precaria. Y sobre todo, tener en cuenta que ahora mismo los pensionistas, las personas mayores, tenemos más de 460 medicamentos que están fuera de la cartera de servicios, que tenemos que pagar íntegramente y que han incrementado exponencialmente su precio. Y finalmente, un tema muy sangrante, un tema muy sensible. Es decir, me voy a referir al incremento de los precios funerarios. Durante esta pandemia, el incremento del precio funerario fue de 0,10 puntos. Es decir, pero 0,10 puntos no sobre 6 euros, 5 euros o 1 euro que puede valer un cestito de garbanzos o un paquete de lentejas. No, me estoy hablando 0,10 puntos sobre un servicio que supera los 3, 4.000 o 5.000 euros. Es decir, es un abuso sin precedentes. Es increíble como algunos se aprovechan del dolor y la necesidad de las personas en situaciones difíciles. Sin duda, aquí me reitero, me reafirmo, no sé para qué coño tenemos un ministerio de consumo. No sé para qué tenemos un ministerio de consumo. Es decir, debería hacer valer su posición de regulador e impedir las subidas de precios en aquellos servicios cuyo incremento tiene las bases en el sufrimiento generado por el virus. Es decir, vemos cómo en épocas difíciles, en épocas de crisis, siempre están los mismos que sacan beneficio de estas situaciones. Y en lo referente a nuestras pensiones, a nuestro sistema de pensiones, quiero reseñar algo. Los últimos 2 años del sistema de pensiones públicas ha gozado de una reforma de revalorización acorde con el IPC. En el año 2018 y 19, el 1,6% de revalorización, pero estamos siempre en lo mismo. Tenemos una espada de Damocles que se llama el famoso 0,25%, la ley de la reforma de pensiones del año 2013, que aún no está derogada y que por unos motivos o por otros somos incapaces de llegar a que alguien se decida a derogar. Primeramente, porque hubo un cambio de gobierno y no de tiempo. Segundo, porque la Comisión del Pacto de Toledo estuvo 1 año y medio intentando buscar unas resoluciones de consenso y no fueron capaces. Y ahora mismo porque
porque tenemos al COVID y yo digo que a ver si el bicho agiliza la mente de nuestros políticos y son capaces de dar salida a una reivindicación importante para que nosotros no perdamos poder adquisitivo, porque las personas mayores, tanto en una crisis como en otra, hemos sido el sostén de esta sociedad. En la primera crisis hemos tenido que acoger en nuestros domicilios a nuestros hijos y a nuestra pensión. Y actualmente está pasando más porque hay ERTES, pero hay mucha gente que se está yendo al desempleo. Tenemos sectores importantes con graves problemas, bien sabemos nosotros, el sector servicios, la hostelería, que está pasando por unos momentos críticos, y esos son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares y nuestros amigos los que están sufriendo. Pero bien, todo esto nos ha llevado a una reflexión con nuestro sistema público de pensiones. En cuanto aparece la palabra problemas, en cuanto aparece la palabra crisis, los mismos actores sacan el mismo guión. Sacan de sus cajones, esto no tiene solución, esto se va al garete y por lo tanto hay que hacer unos recortes para que el sistema público de pensiones tenga viabilidad en el futuro. Ni mucho menos. Mira, ¿cómo ha influido la crisis del COVID-19 en el sistema público de pensiones? Se ha dado un hecho inimaginable que ha roto todas las estadísticas, que por primera vez la nómina de pensiones contributivas bajó de un mes a otro. Concretamente, en el mes de mayo, el gasto en pensiones dirigido a pagar la nómina de los pensionistas supuso 9.853 millones de euros. Un 2,52 más que el año anterior, pero un 0,27 menos que el mes anterior. ¿Por qué? Por el fallecimiento de todas estas personas mayores. Es un hecho sin precedentes y un hecho que rompe todas las estadísticas. Y ahora mismo hay una situación difícil, hay una situación complicada. Hay una situación complicada, pero no una situación de crisis, no hay una situación de quiebra del sistema público de pensiones. Ahí quiero tranquilizar a la gente. Hay una situación complicada, ¿por qué? Porque se ha estado utilizando, tanto en un periodo de crisis 2008 como en el actual, se está utilizando la caja de la Seguridad Social para pagos que no corresponden a la Seguridad Social. Y estamos hablando que ahora por primera vez, desde hace muchos años, algo que las organizaciones sociales y sindicales veníamos plasmando y poniendo en positivo, que era que la Seguridad Social estaba pagando gastos que no le correspondían a ese saludo. Y estamos hablando no estamos hablando de 2 o 3 millones, no, estamos hablando de una cantidad que ronda los 103 millones de euros. Eso lo reconoce el Tribunal de Cuentas, pero el Tribunal de Cuentas no reconoce otros gastos impropios del sistema, porque todo el mundo ha utilizado la caja de la Seguridad Social a su antojo. Durante los años 2000 al año 2010, la Seguridad Social tuvo superávit, 95.000 millones de superávit. Y la ley decía que el superávit habría que traspasarlo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. ¿Qué se hizo? Automáticamente se pasaron 54.000 millones, pero 42.000 millones de euros, 42.000 millones de euros las utilizó el Estado para otros menesteres, no para la Seguridad Social, no para gastos propios de la Seguridad Social. Fueron detraídos del sistema de Seguridad Social. Y estamos hablando de 42.000 millones de euros. Vamos sumando. Luego, somos el único ministerio que hace los pagos propios de los servicios. Paga los salarios de los trabajadores, paga los gastos corrientes del ministerio. No lo hace nadie. Lo hace el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, ahora está dividido, pero está pagando los gastos corrientes del ministerio. Y luego, por otra parte, cuando hay subvenciones a la contratación, ese dinero lo sacan de la caja única de la Seguridad Social, saca de las cotizaciones de los trabajadores. Y por lo tanto, si el déficit que pueda sostener el sistema público de pensiones queda corregido, queda anulado con todas estas aportaciones que el sistema ha hecho. Con esto yo quiero tranquilizar a los pensionistas, que este sistema tiene futuro, este sistema es rentable y este sistema es un sistema para exportar, es un sistema que se puede trasladar. ¿Qué pasa? Que durante todos estos años
ha habido déficits. Es normal. Se estaban pagando cosas que no correspondían a la seguridad social. Se estaba sacando dinero para otros menesteres que no era el pago de las nóminas. Y estamos hablando de que durante el año 17, 18, 19 y 20, el Estado da un préstamo de 51.000 millones de euros para hacer frente al pago de las pensiones. Pero coño, si me das un préstamo por una parte y me estás sacando dinero que no me corresponde por otra, yo no te debo absolutamente nada. Te estoy diciendo que esto es rentable. Y así el Tribunal de Cuentas, en un informe, el primer informe que hace después de 8 años, reconoce que la Seguridad Social estaban pagando gastos que no le corresponden. Pero no pasa absolutamente nada. Los agoreros que dicen que este sistema está en quiebra y que hay que vender fondos de pensiones privados, utilizan esta argumentación para decirlo. Nosotros estamos muy tranquilos. Ahora mismo hay reuniones urgentes del Pacto de Toledo para ver si son capaces de buscar un consenso para regularizar las pensiones y para buscar un futuro al sistema público de pensiones. Necesitamos... Manuel, perdóname, Manuel, que le interrumpa, pero le pediría un poquitín ya de brevedad, porque nos queda todavía un bloque, vale, entonces, y estamos ya muy mal de tiempo. Entonces termino con una reflexión, ¿no? Antes hablábamos con las residencias, y ahora en el plano social, pero yo quiero hablar de las residencias en el plano económico, porque adaptar las residencias a la nueva realidad del COVID-19 significa un incremento de los precios residenciales. Significa un incremento de los precios residenciales. Esto es importante. Significa que hay que sacar dinero de bolsillos de las personas que ocupan plaza en las residencias, de los residentes. Y a eso no estamos dispuestos. Supongo que el Estado, supongo que la patronal de las residencias se sentarán primero, antes de pedir esto, a una reformulación que yo decía antes, porque claro, Dolores decía antes, ¿cuánto vale una plaza residencial? Pues muy fácil, una plaza residencial vale privada 1.955 euros al mes. Una plaza residencial privada 1.900 y una plaza residencial pública 1.858. Mirad, la pensión media de un pensionista en este país son 1.014 euros. 1.014 euros. Y por lo tanto lo dejo ahí, Pablo, como reflexión de que esta pandemia no ha acabado. Esta pandemia ha destapado muchas debilidades de nuestro sistema de servicios sociales. Ha destapado muchas debilidades de la actuación de algunos, digamos suavemente, de algunos políticos, ¿no? Y por lo tanto, desde la reflexión que hago aquí, le pediría a los partidos políticos que guarden sus diferencias en un cajón, que tiren la llave al río, porque necesitamos a los partidos políticos y que no se olviden que los pensionistas y los mayores de este país tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos Twitter y sobre todo tenemos memoria. Bueno, Manuel, Francisco, pues muchísimas gracias por tus aportaciones y precisamente esta última reflexión que has hecho de que las personas mayores también se manejan con las nuevas tecnologías, me da un pie perfecto para lanzarlo con el siguiente bloque del que queríamos hablar, que no es otro que el de la brecha digital. Yo creo que todos somos conscientes que en este siglo XXI en que nos encontramos, estamos ya en una sociedad con un alto impacto de la tecnología, que la tecnología es necesaria ya casi para cualquier cosa, que mediante la tecnología se puede hacer también cualquier cosa, y efectivamente es muy importante, consideramos muy importante que las personas mayores tengan tanto acceso a la propia tecnología, como además los conocimientos suficientes para utilizarla. Y en ese sentido, quería contar ahora con la colaboración de Margarita García Durá para que nos hiciera unas reflexiones sobre esta cuestión. Y también aprovecho para comentar a algunos de los participantes que está compartiendo en una pantalla, por favor, de manera indebida, a ver si lo podía quitar. Vamos a ver, ¿puedo ya? Sí, Margarita, comience porque yo creo que a ver si puedo solucionar yo mientras tanto esta cuestión. Comience, por favor. Vamos a ver, quiero empezar desde luego con un sentido recuerdo para todas aquellas personas que nos hemos ido dejando por el camino por culpa de la maldita pandemia que hemos sufrido. Luego, hablando de la brecha digital, vamos a ver, este año se cumplían los compromisos que se fijaron en la estrategia de Lisboa
sobre la digitalización en Europa. España lo ha hecho bastante bien respecto a los jóvenes, porque efectivamente los jóvenes que estaban un poco detrás del nivel europeo se han ido actualizando y ahora están en línea. En cambio, la brecha digital, la brecha digital es la dificultad que tienen las personas en poderse incorporar a las nuevas tecnologías. Y la brecha digital de los mayores no solamente no se ha reducido, sino que quizás se ha ampliado al ser cada vez más complejo el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, según un estudio del CIS, los que más hemos sufrido el tema de la brecha digital somos los mayores, muy mayores, y las personas con poca formación académica. Los problemas que tenemos son dos, son de acceso y de uso. Los problemas de acceso nos los tendrán que solucionar porque son efectivamente pues, la cobertura, la limitación de líneas, la poca posibilidad que tienen estos dos colectivos de adquirir los aparatos que necesitan y una serie de problemas que no están relacionados directamente con nosotros. En cambio, los de uso sí están relacionados directamente con nosotros. No, los mayores no somos muy capaces de unirnos a este mundo tecnológico que nos está ayudando. Entre otras cosas porque, claro, hay dos tipos de mayores. Los mayores que han podido, por causa de que a lo mejor lo han necesitado por su trabajo o por causa de que a lo mejor han tenido más interés. Y entonces están más familiarizados con estas tecnologías y los mayores que porque ya habían abandonado el trabajo cuando empezó la digitalización, pues ya no han tenido suficiente interés para ponerse al día, que a los cuales yo les recomiendo que intenten ponerse al día, aunque sea muy costoso, porque si no nos privamos de muchos beneficios y de muchas ventajas. Pero claro, para eso necesitamos ayuda, necesitamos que nos informen en estas nuevas técnicas o en estas nuevas ciencias. No nos están formando bien. Los cursos que se están dando son insuficientes, cortos, sin seguimiento, sin mucha posibilidad de usar luego los conocimientos adquiridos. Hay mucho margen de mejora en la formación en estas nuevas tecnologías. Yo por mi trabajo tuve la oportunidad de revisar varias memorias no antiguas, sino antiquísimas, de la compañía telefónica. Y me hizo mucha gracia que relataba cuando se automatizó el servicio telefónico en España, que fue alrededor del año 26, porque antes todas las llamadas se hacían a través de las operadoras, la Telefónica tuvo que dar cursos para que las personas aprendieran a manejar el dial. El dial es esta cosa redondita con números que utilizábamos para marcar. Entonces, cuando estas personas necesitaban cursos para utilizar el dial, ahora que las tecnologías son tan complejas, nosotros necesitamos formación, exigimos formación y nos merecemos una buena formación. El otro día, en julio concretamente, el presidente Sánchez presentó la Agenda Digital para España 2025. Son cosas increíbles las que se presentan allí, son unas ventajas fabulosas. La quinta generación de redes móviles, que nosotros llamamos el 5G, nos ofrece grandes oportunidades que no podemos desaprovechar. Los mayores no nos podemos quedar atrás. Margarita, perdón un momento en que la interrumpa. Ah, vale, ya está. Es que había una persona compartiendo la pantalla y le estamos viendo una cosa que no debíamos. Perdón, ya está solucionado. Muchas gracias. Vale, pues sigo. Vamos a ver. Nosotros hemos utilizado, precisamente Luis ha hablado de la soledad. Nosotros en este confinamiento que hemos tenido
hemos podido darnos cuenta de lo útiles que resultan estas tecnologías. No, hemos utilizado el teléfono, hemos utilizado el WhatsApp, hemos utilizado las películas que han mandado nuestros nietos para aliviarnos. Todo eso nos ha ayudado a aliviar la soledad. Entonces, lo que viene ahora a toda galleta por las autopistas de la información es muchísimo mejor, es increíble. De hecho, vamos a ver, parece ser que se van a comunicar los objetos entre sí, cuanto más las personas. Todo eso va a mejorar nuestro sistema de vida. Desde luego va a mejorar mucho el tema de los ancianos que se sienten solos, porque se van a poder comunicar. Si se comunican los objetos, ¿cómo no se van a comunicar las personas? Pero para todo eso se necesita formación. Los mayores tenemos tanto derecho a la formación permanente y adecuada como tienen los jóvenes. Nos la tienen que facilitar y no estos cursillos que no sirven para nada porque al cabo de unos días se han olvidado y no son prácticos. Recabamos de formación permanente y adecuada. Yo creo que terminó. Bueno, Margarita, pues muchísimas gracias. En este sentido, si quieren ahora vamos a proceder, a lo mejor les voy a conceder a ustedes, a los ponentes, un breve tiempo de 2-3 minutos por si quieren hacer algún tipo de reflexión más general. Luego le pasaría la palabra al director general del Inserso a modo, digamos, de conclusiones, porque estoy viendo que distintas preguntas que se han hecho a través del chat, más que preguntas concretas, son reflexiones que yo creo que se pueden dar, digamos, por contestadas con, a su vez, las conclusiones que ustedes mismos emitan. En ese sentido, le quería pedir, por ejemplo, en primer lugar al señor Luis Martín, si efectivamente quería concluir de manera más o menos breve con unas reflexiones sobre la totalidad de la sesión. Sí, solamente eran 2 cuestiones. Una de ellas, apoyar cuanto ha dicho Margarita, por algo fue compañera mía en una empresa que desapareció llamada Standard Eléctrica y que fue la madre de todas las telecomunicaciones en España y luego se convirtió en Alcatel. Bien, hemos sido los dos, hemos estado dentro del gremio. Y efectivamente lleva mucha razón en cuanto a que necesitamos mucha formación. Es triste ver personas no tan mayores acercarse a un cajero y no saber poder ser. Alguien tiene que ayudarle. Y no digamos si es un caco el que le ayuda a sacar el dinero del cajero, ¿no? Bien, eso en cuanto a lo de Margarita. Y en cuanto a mi compañero Manuel Francisco, pues decirle que es muy breve, es brevísimo. Tú has hablado de que los políticos deben saber que tenemos Twitter, que tenemos Facebook, que tenemos Instagram, que sabemos manejar todas esas. Pero hay algo que sabemos manejar muy bien desde hace unos años. Desde el año 78 sabemos manejar el voto. Y deben de tener muy en cuenta que somos 9,5 millones de votantes, y que sabemos poner muy bien el voto y saber a quién tenemos que votar. Que lo tengan muy en cuenta, porque como tú muy bien has dicho y tú muy buena exposición, que me ha gustado, yo en la soledad no he podido decir eso, es que realmente se ha tirado de la alfombra y se han descubierto muchas cosas que hasta ahora estaban totalmente tapadas. Gracias por ello. He terminado, gracias. Muchas gracias, Luis. Le quería pasar ahora el turno de palabra a Dolores San Martín, por favor. Sí, por si tuviera algún tipo de reflexión que comunicarnos. Yo insisto en que queremos una etapa final de nuestra vida con calidad, dignidad y libertad, a poder ser en nuestro domicilio, con la atención sanitaria y con la atención de nuestros familiares o bueno, con la atención hospitalaria. Y la ayuda a domicilio yo creo que para estas cosas es esencial. Pero yo vuelvo otra vez a insistir que quiero envejecer y morir en mi casa, si puede ser. Muy bien, muchas gracias, Dolores. Manuel Francisco, si tú tuvieras también alguna conclusión. Manuel Francisco, tiene el micrófono ahora. Tiene el micrófono apagado, perdone. Vale, correcto, gracias.
quiero decir que, bueno, que es una reflexión, ¿no? Decir que la pandemia todavía no ha pasado, no se ha acabado, ha venido para quedarse una temporada muy importante y que quien más la está sufriendo son las personas mayores, porque son muy vulnerables y muy frágiles. Y por lo tanto las personas mayores necesitan una serie de condicionantes para poder asumir esta situación y que necesitamos la ayuda de la sociedad, que necesitamos la ayuda de los políticos, porque las personas mayores lo han dado todo durante su vida y no vale una vez al año venir a decir que somos los mejores, qué bien lo hemos hecho, qué social lo hemos dejado. No, yo hago la reflexión, ¿qué sociedad os hemos dejado si ahora nos abandonáis y nos dejáis al albor de una pandemia con unos servicios sociales precarios, con unas pensiones que nos queréis recortar, etcétera, etcétera, etcétera? Ese es el mensaje que quiero dejar de enviar en relación a la sociedad el Día Internacional de las Personas Mayores. Muchas gracias. Margarita, si usted tiene a lo mejor alguna reflexión final. Sí, quiero hacer una conclusión. La conclusión es que las personas, es verdad, muchas personas mayores somos vulnerables, pero también hay otras personas mayores que no somos vulnerables. Creo que es un colectivo muy heterogéneo, creo que puede ser un activo para la sociedad y no nos tenemos que resignar a ser un pasivo. Creo que se pueden hacer muchas cosas, que nosotros podemos colaborar y que podemos hacer todavía, gracias a Dios, algún buen trabajo. Animo a las personas a lo que yo siempre he defendido a ultranza, que es el envejecimiento activo. Os espero. Yo creo que la hemos dejado de escuchar a Margarita. No sé si he finalizado ya. Sí, he terminado ya. Muchas gracias, Margarita. Pues miren, ahora antes de pasarle la palabra al director general del Inserso, a modo de conclusión, sí se la quería pasar también a Pilar Rodríguez, que finalmente se ha podido conectar. No sé, yo creo que nos estará escuchando, Pilar. Si quieres a lo mejor en un par de minutos, ahí está, Pilar. Hola, muy buenas tardes. A lo mejor también en un par de minutines hacer algún tipo de reflexión. Buenas tardes a todos, queridas amigas y amigos. ¿Cuánto tiempo? ¡Qué alegría veros! Ha sido, vamos, una suerte poder encontrarnos. Bueno, yo creo que esto es lo que tenemos que hacer, una gran tarea por delante y desde luego el papel de las personas mayores reivindicando lo que queremos. Yo anteriormente estaba en otra posición, pero ahora ya me sumo a ser persona mayor y me pongo al lado de vosotros a hacer las reivindicaciones de las cosas que nos hacen falta y que también la sociedad conozca las aportaciones positivas que hacemos y la riqueza que significamos. Os doy la enhorabuena por las aportaciones que habéis hecho y bueno, esto es seguir trabajando. Hay una cosa que me parece que es positiva dentro del horror de lo que estamos viviendo, ¿no? Y de lo que estamos denunciando, y es que la sociedad ahora está alerta a ver qué pasa con las personas mayores y eso a mí me parece que tiene un aspecto positivo que tenemos que aprovechar. Muchas gracias, Pilar, por tu intervención y te agradezco además doblemente el hecho de que hayas dado prisa en acabar ese acto con la universidad para poder estar con nosotros. Nada, encantada, quería saludaros. Muchas gracias, Pilar. Pues si quieren ahora llegamos a modo de conclusión, le pasamos la palabra al director general del Inserso, a Luis Alberto Martín Barriga. Por favor, Luis, si es tan amable. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. He tomado muchas notas de todo lo que he estado escuchando. Hacía tiempo que no tomaba apuntes y hoy tocaba. Voy a dar un repaso mínimo a lo que habéis planteado, aunque realmente hoy no toca que ningún responsable institucional haga promesas o planteamientos sobre lo que habéis dicho, aunque algunos anuncios sí que hay y ya lo sabéis, sino que más bien hoy creo que me tocaba eso, escuchar, tomar apuntes, pedir disculpas o pedir perdón por todo aquello que no hayamos podido gestionar bien desde los que nos ha tocado estar en estos puestos justo en este momento de pandemia. Y voy a ello.
voy a ello. Bueno, con respecto a la intervención de Pilar, excelente en la primera parte grabada y bueno, y ahora también con nosotros. Esta me la reservo para el final, porque yo creo que es un poco poner los puntos sobre las IES o dan las claves sobre cuál debe ser la agenda de futuro. Sobre las cuestiones concretas, interesantísimo todo el debate que habéis mantenido. En cuanto al asunto de la soledad que ha planteado Luis, efectivamente había una estrategia, o hay un borrador de estrategia nacional, un primerísimo borrador que se estuvo trabajando y que evidentemente no se ha tirado a la papelera ni muchísimo menos. Es algo que me encontré yo el 1 de febrero cuando llegué al Inserso, como una de las muchas cuestiones a impulsar, y además la estrategia contra la soledad forma parte de los acuerdos de gobierno de coalición. Quiero decir que no es algo extemporáneo, sino que hay decisión política al respecto sobre que tiene que haber una estrategia nacional. Lo que no tendría que ocurrir es que la estrategia relacionada con la soledad, la estrategia nacional, acabase siendo como tantas otras estrategias, un buen documento bien elaborado con mucha participación que luego no tuviese materializaciones concretas. Y es verdad que trabajar el asunto de las soledades es muy complejo, y creo que Luis lo apuntó también, es muy complejo y tiene que involucrar a la sociedad en su conjunto. Ese no es un fenómeno, un problema que pueda resolverse solo desde las administraciones, solo desde las organizaciones que se dedican además a trabajar en relación a la soledad, muchas organizaciones de voluntariado, etcétera. No, este es un asunto que nos tenemos que cuestionar como sociedad en conjunto, porque en realidad tiene que ver con modelos de convivencia. No es malo estar solo o vivir solo, lo malo es estar aislado o vivir aislado o vivir en aislamiento con respecto a un entorno que no sea un entorno enriquecedor o un entorno favorable, estimulante o amigable, ¿no? Y claro, nada más y nada menos que una estrategia nacional de lucha contra esa soledad que significa aislamiento con respecto al exterior, va a requerir de un cambio social, de un cambio cultural. Otra cosa es que desde los poderes públicos y desde toda la participación vuestra haya que articular una estrategia que impulse ese cambio social. Esto no está en la papelera ni mucho menos y evidentemente ahora que todos hemos aprendido, yo también, a conectarnos y a reunirnos de estas formas, creo que precisamente es ahora ya cuando debemos aprovechar este impulso que hemos tenido todos de nuevas tecnologías y de posibilidad de reuniones de esta forma para retomar aquellos trabajos e impulsarlos porque, insisto, están en la agenda. Hemos tenido este paréntesis, es cierto, de estar sobrepasados por el asunto de la COVID, pero evidentemente es de los asuntos de futuro que tiene que quedar pergeñado en sus líneas estratégicas, en sus líneas maestras de aquí a futuro. En todo caso, si hubiéramos podido, hubiéramos sido más capaces de continuar impulsándolo incluso en estos tiempos, pues es responsabilidad nuestra el no haberlo hecho y en ese sentido pido disculpas, pero es algo que podemos mejorar o corregir absolutamente de inmediato. Con respecto al tema residencial, como director del Inserso sí me ha tocado hacer una tarea muy dolorosa, que ha sido hacer mucho seguimiento y mucho contacto, además con Sanidad, sobre lo que podía estar sucediendo, con muy poco margen de maniobra, o casi ninguno, porque también sabéis que las competencias en materia de asistencia residencial, etcétera, pues también están residiendo en las comunidades autónomas y Dolores sabe de sobra que además la participación público-privada en todo este entramado de servicios de atención residencial también hace relativamente complejo el armar estructuras comunes. El mero hecho de que ni siquiera ahora mismo tengamos certeza, no voy a hablar de fallecidos, sino de centros residenciales. ¿Cuántos hay? ¿Y a cuántas personas atienden? Ni siquiera tenemos hoy en día una base de datos bien construida, que esto es algo a lo que le queremos poner remedio también de inmediato. Y la pandemia ha puesto de manifiesto montones de carencias. Para que os hagáis una idea, en breves días ya lanzaremos un borrador de los grupos de trabajo que hemos tenido con las comunidades autónomas y con entidades del sector para algo muy sencillo, diagnosticar lo que pasó en la primera oleada de pandemia en las residencias, es decir, entre marzo y mayo,
que ha sido absolutamente dantesco. Lo hemos diagnosticado para extraer las lecciones aprendidas y que no vuelva a ocurrir. Hemos identificado 31 factores de momento, seguramente hay más, que han influido en que nos fuera tan mal. De esos 31 factores, voy a decir que unos 29 son variables dependientes y 2 solo son variables independientes. Es decir, de los 31 factores, sobre 2 no podíamos intervenir. Pero sobre 29 podemos mejorar, podemos intervenir. A partir de ahí, el margen de mejora existente, ya solo en el crítico corto espacio de tiempo, para que en una eventual segunda oleada que parece que estamos afrontando no suceda lo mismo, está en nuestras manos. Ahora ya no hay excusa. La primera parte pudo ser sorpresiva y nos ha pillado a todos o a muchos con pocas herramientas, con pocos instrumentos y además con poco conocimiento para gestionar la situación, pero ahora ya no cabe esa excusa. Y en ese sentido hay que ser beligerantes. No se puede permitir que vuelva a suceder lo mismo. Y en ese sentido yo ahí sí me coloco también como corresponsable en que esto no suceda. Mi trabajo consiste en este sentido en poner encima de la mesa esos factores y los planes de contingencia, actuaciones concretas, etcétera, que se han de llevar a cabo para que esto no suceda. El papel de la inserción en ese sentido tiene que ser ese, recoger lo que ha sucedido, aportar conocimiento, aportar estrategias de futuro. Y no puede ser otro, pero no es poco porque hay que ponerlo encima de la mesa. Sé que puede parecer que vamos tarde, porque ya estamos en siguiente oleada. Bueno, afortunadamente las condiciones de esta segunda oleada están siendo diferentes, en parte porque se ha aprendido mucho de la primera y ya se está actuando de otra forma. Eso no quiere decir que bajemos la guardia con respecto a ello. Y luego algo muy importante que planteaba Dolores. Yo tampoco quiero ir a una residencia de mayor. Por lo menos a estas que conocemos. Y si algo planteó Pilar en el inicio, es que, y habéis planteado todos, es que en definitiva el ejercicio de la autonomía y las libertades siempre está en la capacidad de poder elegir. Al final ahí es donde se materializa. Y la gente, todos, a medida que nos vayamos haciendo mayores, tenemos que tener capacidad de autogestión, de decisión de qué queremos hacer. Y en ese sentido los servicios públicos, las políticas públicas que apoyen los servicios de proximidad, los servicios en el entorno de la vivienda de cada uno, en la casa de cada uno, y con la vecindad de cada uno, y con el círculo de conocimiento y de amistades de cada uno, ese tiene que ser, efectivamente, se entiende, digamos, el núcleo central de un sistema de atenciones también. Independientemente de que sí deban existir a lo mejor determinados dispositivos con otras atenciones para cuando perdamos más autonomía. Pero eso no significa, como alguien decía muy bien, perder derechos. Con la edad los derechos no caducan, ¿no? Pues efectivamente no se puede perder la dignidad cuando uno traspasa la puerta de un centro residencial o de un centro sanitario o de cualquier otro dispositivo público. Y en ese sentido, inversión en servicios de proximidad e imaginación para reconvertir los servicios sociales y conectarlos debidamente, que ese ha sido otro de los graves problemas, conectarlos debidamente con las otras políticas públicas. La creencia falsa de que un centro residencial era un centro donde la gente podía ser atendida porque había ahí atención sanitaria o la que tuviese el centro, tal, ha sido una creencia mortal de necesidad y nunca mejor dicho, porque evidentemente no es así, no es ese el diseño residencial, pero tampoco queremos posiblemente ese diseño residencial, ese diseño, voy a decir, medicalizado, sanitarizado, en el que volvemos a la despersonalización. Hay un asunto que el sistema sanitario también tiene que modificar, tiene que comprender que la clientela ha cambiado. El sistema sanitario, bajo mi punto de vista, esta es mi opinión, estaba articulado en una atención primaria especializada, hospitalaria, en esos niveles de atención, ambulatoria, hospitalaria después, que ahora mismo tiene que recomponer, porque hay una elevadísima cantidad de población a los que algunos popes de las políticas sanitarias denominan crónicos, la famosa cronicidad,
que está ahora consumiendo el 80% de recursos del sistema para ser el 20% de la clientela o el 25% de la clientela del sistema. Y entonces atribuyen a la cronicidad las culpas del sistema, o sea, el que algo vaya mal o se haga insostenible. Y es que no es así. Lo que tiene que modificarse es el sistema. No puede el sistema seguir atendiendo igual. Tendrá que pensar en cómo atender a las personas en términos sanitarios. Y lo mismo ocurre con los servicios sociales. Requieren de una transformación profunda en la que vais a tener que estar en el debate porque sois absolutamente imprescindibles para ello. Bien. En esta parte también no ha salido algo, pero que a mí me gustaría poner encima de la mesa. Muchos de los protocolos que todavía hoy estamos viendo y seguimos viendo y seguiremos viendo en estos días, nos hablan de aislamientos, nos hablan de cierres de parques, por ejemplo, es decir, determinadas medidas en las cuales quizá desde el punto de vista solo epidemiológico tengan sentido, pero desde un punto de vista también humano, vital, quizá sean cuestionables. Y yo en ese sentido os pediré consejo y ayuda para poder sentarnos en las mesas oportunas también con los epidemiólogos para plantear que determinadas medidas excesivamente pulcras con respecto a la epidemiología, pero poco, voy a decir, humanas a veces con el trato, a veces están provocando más mal que bien. Y es necesario ponderar riesgo-beneficio. Esto es muy complejo, tomar decisiones en ese sentido, pero a lo que voy, es decir, los aislamientos excesivos, los confinamientos excesivos, el cierre de espacios públicos que precisamente nos servirían a todos para el esparcimiento, guardando la distancia y comportándonos debidamente, quizás ha sido excesivo y quizás precisamente ha afectado muy especialmente a las personas mayores. ¿Qué decir con respecto a las cuestiones relacionadas con el impacto económico? Ya veremos, a ver, efectivamente, Manuel Francisco, no solo la pandemia no ha acabado, sino que se avecina también ese escenario, que esperemos que no, en el que las desigualdades se sigan acentuando en torno a una crisis económica provocada por la COVID que siempre suelen acabar pagando las mismas clases sociales más debilitadas frente a otras. Comentabas eso de los riesgos de la desigualdad. Hoy mismo, aunque no tenga que ver con gente mayor, pero también, porque se empieza a envejecer, digo yo, que desde el día 1 de nuestras vidas, oí hablar de los problemas de obesidad que se perciben en la infancia y que es precisamente en todas las economías más castigadas, en las clases bajas, en clases medias bajas, donde se aprecia un mayor índice con diferencia de obesidad infantil, mientras que en determinadas clases sociales ya más medias altas, pues en cuanto a poder adquisitivo, pues ahí ya se aprecia que la obesidad infantil es muchísimo menor. Y la obesidad infantil es nuestras enfermedades del futuro. Es decir, porque yo sí considero que debemos empezar a pensar en el envejecimiento no como un momento de llegada, sino como algo que se empieza a vivir desde que se nace. Es decir, nos vamos haciendo mayores. Y eso impacta. Y el problema actual que va a afrontar esta sociedad es la de, por un lado, en el corto plazo, sí crear esos escudos sociales, esas medidas de escudo social, pero aprovechar que se ha desvelado, esto ha desvelado que las desigualdades matan y que tenemos muchos problemas estructurales que como sociedad sensata hay que afrontar. Por cierto, comentaré con los compañeros del Ministerio de Consumo las cuestiones que se planteaban respecto a la vigilancia en cuanto a la especulación o los precios. Me consta que sí que, por ejemplo, con precios de funerarias ya hicieron sus actuaciones o con respecto a otras, pero en todo caso les trasladaré esto que aquí se ha planteado. Y con respecto a la estrategia digital, la brecha digital, es cierto que hay una estrategia país clarísima desde Moncloa, no desde Moncloa, desde la Comisión Europea. Es decir, esto forma parte ahora mismo de la agenda más candente y es verdad que hay que incorporar la visión, el sesgo de las personas mayores en toda esa estrategia. Cuando se habla de estrategia digital,
siempre se piensa en producción o se piensa incluso en gente joven, pero no se piensa en la aportación de riqueza, de valor añadido que constantemente está haciendo la gente mayor y también, ¿por qué no?, a través de esa sociedad digital. Ahí es otro ejemplo posiblemente de edadismo, de ese edadismo que ahora se ha manifestado más profundamente en nuestra sociedad. Tomo nota de todo esto. Voy a trasladar la grabación a la Secretaría de Estado y a otros ministerios. Digo la grabación de todo de vuestras aportaciones, no tanto de la mía, no sea que me despidan, pero sí de la vuestra, porque me parece muy importante que además se perciba que sin estos votantes que alguien decía, sin esta aportación de valor que constantemente está haciendo la gente mayor, este país no se levanta. Es que, quiero decir, no se puede hacer sin una parte tan importante de la sociedad como es la gente mayor. Y esto no es un tema de 1 de octubre. Esto es un tema para mí, hoy es un día de inicio de cosas, no un día que ya he celebrado y mañana se me olvida. Por lo menos yo, desde luego, lo tengo todo esto de lo que habéis hablado, lo tengo en cartera. Tengo que terminar porque se nos va el tiempo. Haciéndoos, pues bueno, una petición. Necesitaríamos, yo creo que sería bueno, digo, como sociedad, como ciudadanía, unas organizaciones de mayores muy compactadas, muy unidas, que creo que lo estáis en este momento, que ganasen representatividad. Porque podríamos caer en el tópico de que los 1 de octubre toda la clase política, todos los gestores públicos, os prestemos atención, pero solo se quede en ese día. Y nada que ver con eso. O sea, la gente mayor tiene que constituir un lobby bueno, un lobby de presión para que en todas las políticas públicas se considere su visión. Porque es de justicia y porque además sería absurdo que una sociedad no aprovechase todo el bagaje y todo el conocimiento. En ese sentido también animo a que el propio órgano, el Consejo Estatal de Personas Mayores, sea un consejo lo más robusto, lo más unido posible. Creo que además teníamos en agenda la renovación también cuando empezó todo esto y bueno, pues eso es algo que tenemos que retomar, la renovación del Consejo de Personas Mayores. Pero ya digo, con intención sobre todo de incorporar al Consejo en todo aquello que hagamos. Yo hoy puedo asumir un compromiso. No puedo asumir compromisos, sería absurdo que yo os prometiese que vamos a cambiar el modelo de cuidados, que vamos a mejorar las residencias, etcétera, que la ley de dependencia, que por cierto mañana debatimos ya con todas las comunidades autónomas un plan de choque bastante potente en cuanto a volver a reinvertir y hacer modificaciones en el asunto de la dependencia y la autonomía personal. Podría prometer, pero no es esa, decir, yo no estoy aquí para eso. Lo que sí estoy es para poder comprometerme en que este inserso, esta Dirección General del Inserso y las decisiones que también se adopten en el seno del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no se adopten nunca sin consultaros. Por lo menos eso. A eso sí me quiero comprometer hoy y creo que me puedo comprometer. Tenemos mucha agenda encima de la mesa importante que se está viendo con comunidades autónomas, se está viendo con el diálogo social, empresarios y sindicatos, que es otra mesa interesantísima en la que debemos debatir y discutir. Pero de alguna manera, cada documento, cada idea, cada planteamiento que hagamos debería también pasar por el filtro de vuestras reivindicaciones, de vuestras ideas, de vuestras opiniones y de vuestra sabiduría, porque de lo contrario nos vamos a perder una parte muy importante y seguramente en algunos aspectos nos equivoquemos sin remedio. A eso sí me puedo comprometer, a haceros absolutamente partícipes de todo aquello, de todas las políticas que estén en marcha y de todas las decisiones y de todos los documentos. Y claro, lo tendré que hacer también a través de los interlocutores. Por eso creo que es muy importante que existan organizaciones de mayores potentes, fuertes y cañeras y reivindicativas, que son las que auténticamente son interesantes y nos hacen avanzar.
En ese sentido, pedir disculpas, insisto, y es culpa mía si en todos estos meses, con muchos no nos hemos podido ver, no hemos podido tener contactos, y lo asumo, asumo que debería haber sido de otra forma, pero sí me comprometo a que esto ya no sea esa la dinámica, sino que sea a iniciar esta otra dinámica en la que estéis en todas las mesas de decisión. Por ejemplo, el otro día, cuando hubo que suspender los viajes del Inserso desde el Consejo de Ministros, bueno, pudimos tener antes una pequeña reunión también para dar unas explicaciones, pero ese tipo de decisiones evidentemente entiendo que tienen que estar más perfiladas por el debate con la gente mayor que con por ejemplo, el sector turístico, que también es muy importante en cuanto a los empleos, etcétera, pero es muy importante también la opinión de la gente mayor. De hecho, de aquella reunión yo saqué algunas conclusiones importantes, y una de ellas es que ya mismo se tiene que sentar pues, usuarios de los programas de termalismo y de turismo social con el Inserso para hacer un rediseño que nos permita poner cuanto antes en funcionamiento esos programas y otros que fuesen necesarios relacionados con el envejecimiento activo y saludable, que son tan importantes. En fin, que me voy con muchos deberes para casa, que traslado todo esto también a mis jefes, a mi secretario de Estado y a mi ministro, al vicepresidente segundo y al resto de ministerios, colegas. También igual tengo que hablar con el de pensiones, con el ministro de Inclusión. Pero bueno, es decir, de alguna manera lo que no tendría ningún sentido es que no tuvierais voz, no hoy, sino los 364 días del año restantes. Y desde aquí, desde el Inserso, pues nada más que mandaros un fuerte abrazo, agradeceros infinito el que hayáis estado, tremendamente interesante, y pediros ayuda porque vamos a necesitar que nos deis mucha caña. Y esa es y esto sabéis que lo digo en sentido positivo. Necesitamos también de vuestras aportaciones, vuestro aprendizaje, pero también de vuestras reivindicaciones para no quedarnos dormidos en los laureles. Así es que un abrazo y un día maravilloso para pensar en eso, en la autonomía, en el ejercicio de derechos y en que todos tenemos derecho a proyectos de vida que tengan significación. Un abrazo. Sin más, muchísimas gracias tanto a Luis como a los participantes, y les despido también de manera muy rauda porque es que se nos acaba el tiempo de plataforma. De verdad que muchísimas gracias a todos por participar, en especial a los 4 ponentes, y si Dios quiere, como se suele decir, nos veremos el próximo día 1 de octubre por aquí. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Adiós a todos. Gracias a vosotros. Cuidaros Adiós, mucho. gracias. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Cuidaros. Adiós a todos. Adiós a todos. Adiós, adiós, adiós. Gracias por venir. Seguid. Gracias. Adiós, Ana. adiós. Margarita, guapísima. Adiós, Ana, Adiós. preciosa. Hola Luis, Margarita, hola Luis. Cariño. Adiós, Sí. Manuel. Un abrazo ¿Cómo fuerte. estáis? Venga. Otro estamos para listos. vosotros, Fernando, Matilde. A todos. Buenas Adiós, tardes. gracias. Adiós, adiós. Adiós. Mi más sincero agradecimiento por tu ayuda, ¿eh? Te digo.
Sigue encendido. Si hay alguien por ahí que desconecte. Sí, ya lo desconecto yo ahora. Lo apago. Usted, Margarita, si quiere, púlsale al botón rojo que pone colgar y ya está, ¿vale? Vale, gracias. Hasta luego.